estuvo ahí comentando algunas cosas de próximos cursos y se nos fue el tiempo. Bueno, sigamos en la presencia del Señor. Ofrezcamos a Él este momentito, recordando que hace 75 años es el aniversario de la bomba primero en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, 9 de la mañana, donde lanzan la primera bomba atómica. Estados Unidos había pedido que Japón se rindiera y nada. Después, 3 días después, en Nagasaki, el 9, y es cuando Japón ve todo el desastre que hace esa bomba e incondicionalmente se rinde. Ya siguientes semanas hacen la firma, pero oficialmente fue el 9 de agosto que Japón se rinde y con eso se acabó la Segunda Guerra Mundial del 1939 al 1945. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Así que el día de hoy vamos a empezar con el 6º capítulo, formación de los dogmas cristológicos y marianos, las herejías y los dogmas al respecto. Ante todo, ¿qué es lo que podemos decir? Las causas determinantes del desarrollo de los dogmas cristológicos ordinariamente corresponden a 3 elementos fundamentales. Primero, la aparición de herejías. Casi todo dogma, casi porque no son todos, casi todo dogma que existe es una respuesta a ciertas herejías, casi. Segundo, las controversias entre católicos. Basta pensar en el concilio de Nicea 325, que los estudiosos dicen que hasta hubo muertos, y entonces estas controversias, estos debates que no se ponían de acuerdo unos con otros, en fin. Y un estudio más profundo que exige reflexionar más en serio sobre las verdades reveladas. En este contexto se justifica el estudio de los errores, las herejías que amenazaron a la fe en Cristo en vistas a conocer los rasgos fundamentales de la cristología de la iglesia primitiva. Son muchas las herejías y las intervenciones del magisterio sobre el aspecto cristológico y mariano. Sin embargo, podemos decir que las principales herejías han surgido en el transcurso de los 3 primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III. No hay que perder de vista que en la interpretación de los dogmas han existido siempre 2 enemigos que han acechado a dicha tarea hermenéutica. 1, el fisismo. 2, la arbitrariedad. ¿Qué es el fisismo? Se pierde en un psittacitismo material, repetir de memoria, los elementos constituyentes de lo esquemático, perdiéndose el contenido, el contexto espiritual que ello comporta. Es eso, nada más conservar de la memoria de X o Z. Y después tenemos la arbitrariedad, en la que se falta el respeto de la conciencia de los fieles, imponiéndoles una fijeza literal, un soporte lingüístico, tal vez ya desprovisto de sentido. Entonces, la arbitrariedad de algunos que tratan de imponer esto es así y se tiene que hacer así. La importancia de estudiar las herejías y los dogmas radica en tratar de descubrir qué es lo fundamental de la fe revelada
¿Y qué es lo que no forma parte de dicho contenido? Para ello, consideremos lo que es un dogma de fe. Tiene 5 elementos fundamentales de un dogma. Un dogma de fe según su contenido, 1. 2, según su forma. 3, según su validez objetiva. 4, según su valor subjetivo. 5, según su génesis. Un dogma, según su contenido, es una verdad divina revelada. Y esto nos hace caer en la reflexión de que no existe dogma de fe sin fundamento bíblico. No existe. Siempre hay un fundamento bíblico para cualquier dogma de fe. Alguno que es tal vez aficionado a la Biblia o a la teología, pues llega a hacer esas expresiones. Es que este dogma no tiene fundamento bíblico. Y claro, no hay dogma de fe que no tenga fundamento bíblico. Ahí está, por ejemplo, algunos dicen, a ver, la asunción de María, en ninguna parte aparece que María sube a los cielos. ¿Dónde está? ¿Cuál es el fundamento? Pues el ipso facto incorporación, la incorporación de María a Cristo. Todo lo que experimenta Jesús en su ser aquí terrenal se comunica a María Santísima. Entonces, la asunción de María a los cielos tiene que ver con la ascensión de Jesús a los cielos. Si hay alguna criatura que ha merecido ser exaltada y elevada en su dignidad, ciertamente que es en primer lugar María Santísima. Bueno, ese fue un ejemplito. Un dogma, según su contenido, es una verdad divina revelada. Según su forma, es una proposición doctrinal. Es decir, son formulaciones esquemáticas que tiene la confesión dogmática. Para que me entiendan, una cosa es el contenido y otra cosa es el recipiente. El contenido es siempre igual. Por ejemplo, agua de limón en una taza, agua de limón en un plato, agua de limón en una cuchara, en un tubo de ensayo, etcétera, etcétera. Un solo tipo de agua de limón y muchos recipientes. La formalidad de un dogma está en los distintos recipientes que se encuentran ahí, ¿verdad? Así que ahí tienen ustedes esto. Pero viene inmediatamente una cuestión. ¿Un dogma cambia o no cambia? ¿Qué opinan? A ver, en nuestra consulta, los que están en línea, son poquitos que están en línea, más o menos como ¿cuántos? 33, la edad de Jesús. Bien. ¿Y ustedes, los que están aquí, un dogma cambia o no cambia? ¿Qué me dicen? Levanten la mano los que digan que un dogma nunca cambia, que no cambia un dogma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, bájenla mejor. Y las o los que digan que sí cambia. Uy, nadie. Pues yo. ¿Ya están contando? Están votando. A ver, ¿un dogma cambia o no cambia? Termino los otros 3 elementos para que me respondan a esa pregunta. Según su validez objetiva, un dogma es una declaración de fe infalible, donde no hay error, no se equivoca. Un dogma de fe no tiene error. Y según su valor subjetivo, un dogma de fe es obligante.
¿Quieres pertenecer a la comunión católica? Pues estás obligado a aceptar este dogma de fe. Y según su génesis, es una obra, una elaboración, una creación de la iglesia a través de la historia. Así que tienen verdad divina revelada, una proposición doctrinal, declaración de fe infalible, una directiva para la fe obligante y obra, elaboración, creación, sí, según su génesis. Ahora sí, ¿cuántos ya salieron del contexto ahí para contar? Hasta ahorita las respuestas van 38% que no, 25% que sí, pero siguen votando, ¿eh? 38% que no, sea la mayoría. Bueno, podemos decir que sí y que no, para que se emocionen. Un dogma de fe nunca cambia según su contenido. Es decir, el contenido nunca cambia, pero su forma sí puede cambiar. Ahí tienen la última modificación dogmática en el credo. Se hizo un cambio porque decía, bueno, es que no nos dice nada de eso, que consubstancial al Padre. ¿Qué quiere decir eso de consubstancial? ¿Se imaginan una sustancia y demás? Bueno, se juntaron y dice, vamos a hacer un cambio en la proposición doctrinal. En lugar de decir, es consubstancial al Padre, vamos a decir, de la misma naturaleza del Padre. No fue un gran cambio, se siguen utilizando expresiones de la escolástica, de Aristóteles y demás, pero hubo un cambio. El cambio es, en lugar de decir de la misma naturaleza, se dice en lugar de decir consubstancial, dicen de la misma naturaleza. Así quedó igual, pero de todos modos. Así que un dogma de fe nunca cambia en su contenido. Sí cambia y debe de cambiar según su forma. Recuerden ustedes que es muy importante es del recipiente. Ya les decía René Latourelle, el mayor milagro de la revelación, es decir, palabras divinas con palabras humanas. Es decir, con el recipiente humano contener un contenido de palabra divina, palabras humanas. Y ahora sí, es infalible como verdad divina revelada en su contenido, pero no en su forma. Es obligante, sí, también en su contenido, verdad divina revelada, y no en su forma. Y según su génesis, pues es una elaboración, una creación de la iglesia a través del tiempo. Vamos a ver, hay varias herejías, son muchas, más de 50, imposible de verlas aquí. No, más de 100, 50 dentro en el ámbito cristológico y unas, digamos, 20, 25 en el ámbito que queremos resaltar. Vamos a mencionar 4 bloques. El primer bloque de los primeros siglos, acá parece que quiere decir algo. Sí, nada más para darte las cifras finales de la encuesta. El 50% dice que no, el 31% dice que sí, cambia. Bueno, los dos tienen razón. No cambia nunca en su contenido, si cambia su proposición doctrinal. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las principales herejías que han surgido en el transcurso de los primeros siglos? Vamos a ver 7 herejías. La primera de ellas, bueno, un primer bloque es de 7, después otro de 6 y así. Un primer bloque, la herejía del ebionitaísmo. ¿Qué dicen los ebionitaístas? Afirman que Jesús es
hijo natural de María y de José. Es decir, aquí lo decimos tal cual con sus palabras, que María y José tuvieron relaciones sexuales, entonces es así como nace, es una concepción cualquiera, así cualquiera que se haya concebido, pues implica la intervención de mamá y de papá, ¿verdad? Pues los ebionitaístas dicen, ¿no? Pues Jesús fue concebido naturalmente. Hubo por ahí relación sexual José y María. Los que afirman que hubo relación sexual entre José y María, pero sobre todo que es una concepción natural, viene un concebido cualquiera, pues eso cae en la herejía. En la actualidad se habla que la gravedad de esta herejía está en negar la intervención especial de Dios. No cualquiera es concebido el Hijo de Dios, y por tanto no es una concepción natural, ebionitaísmo. Si quedó entendido, si alguien no entiende, ya sea de allá, los que están lejos acá, también vayan haciendo sus preguntitas. Segunda herejía también en el ámbito de María, helkisaitaísmo. Helkisaitaísmo. ¿Qué dicen los helkaisaitas? Afirman el nacimiento natural. Los primeros ebionitaístas, ¿qué dicen? Concepción natural. Este segundo dice nacimiento natural. Así como nace cualquier criatura, así nació Jesucristo, como cualquiera. Hay algunos que para negar esta herejía, pues caen en el fanatismo de imaginarse a María así que da a luz, pero de una manera sobrenatural, ¿verdad? Dicen que María estaba cruzadita de brazos, así. José, ya merito me llega la hora, tengo un poquito de miedo. Y de repente, ¡prum!, apareció en sus brazos al niño. José, mira, aquí está el niño. Ay, qué bonito se parece a mí. Pues sí, no. Tache. Listo. Pues aquí la herejía, ¿en qué consiste? Tanto en la primera como en la segunda, las dos niegan la intervención especial de Dios. No nace cualquiera, nace el Hijo de Dios. Eso. Que si hubo besitos, cariñitos, saludos de lejos o abracitos, caldito, lo que sea, eso no se está negando. Puede ser, no es falta de respeto, es dentro de la naturaleza humana, ¿verdad? Lo que sí es grave es negar la intervención especial, tanto para concebir al Hijo de Dios como para el nacimiento de Dios. El quetzateísmo, y la ebionitaísmo. Una tercera herejía, esta ya es más conocida porque de una u otra manera la hemos repetido. Son 7 en la primer ciclo y otros 6 y demás. Ahorita estamos en la primera sección. El docetismo niega de diversas maneras la verdad de la humanidad de Jesús y afirma que Jesús tuvo solo un cuerpo aparente. De ahí viene tokein, docetismo en griego. Significa parecer, apariencia. Esto quiere decir que sin negar la divinidad de Jesús, se niega de una u otra manera su humanidad. Jesús, Dios verdadero, pero no es un hombre verdadero. Lo es aparentemente y por tanto en la cruz sufre aparentemente. Jesús en la cruz hace apariencia de mucho dolor, ahí está crucificado, oh Padre, etcétera, etcétera. Pero esa apariencia, según los
los que sostienen esta herejía del docetismo. Estos herejes docetistas, al no querer confesar que el Señor tuvo un cuerpo real, afirman que Jesús quería existir en su condición humana solo aparentemente, pues ellos eran completamente impensable, para ellos era impensable que un ser divino sufriera, tuviera que ver con la carne y por tanto, pues la impureza, que fuera incorruptible, pasible, impensable, todo eso. Entonces Jesús pues tiene esto de en el docetismo, apariencia. Claro que esta falsa doctrina del docetismo, presupuesta ya en el Nuevo Testamento de una u otra manera, es combatida por el obispo mártir Ignacio de Antioquía, aproximadamente en el año 110-111. Esto mismo se ve en sus cartas, porque todo eso lo sufrió el Señor por nosotros, a fin de que nos salvemos. Y lo sufrió no en apariencia, como dicen algunos, sino verdaderamente, así como verdaderamente se resucitó a sí mismo. No según dicen algunos infieles, que solo sufrió en apariencia. Ellos sí, toda su familia son pura apariencia. Pues al gobernador de tal lugar le cayó pésimo estas palabras y a la hora de la hora, pues, ¿qué creen que le hacen a Ignacio de Antioquía? Pues lo mandan a los leones, devorado por los leones Ignacio de Antioquía por defender que Jesús realmente tenía un cuerpo y su sufrimiento no fue en apariencia, sino fue real. Lo que sí es apariencia, la leyenda chistosita que estaban los leones ahí, arrojan al pobre Ignacio de Antioquía al foso de los leones, entonces los leones llegan ante él y se arrodillan y San Ignacio de Antioquía dice, bueno, menos mal que conversión, los leones puestos de rodilla, juntan sus patitas delanteras y dice, Señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar para mantenernos en tu servicio. Y rájatelos, se comieron al pobre Ignacio de Antioquía. Bueno, es pura leyenda y cuentito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ajá, el gnosticismo soteriológico, la cuarta herejía. Dije que eran 7 en el primer bloque. ¿Qué dice el gnosis? Gnosis quiere decir conocimiento, soter, salvación. Esta herejía afirma, basándose en filosofías religiosas, que la redención, el perdón de los pecados, se lleva a cabo por la pasión y muerte de Cristo. Más que llevarse por la pasión y muerte de Cristo, no tiene que ver nada la pasión y muerte de Cristo, sino en la medida que yo conozca lo divino, en esa medida me salvo. No es Cristo, no es Dios que me salva, soy yo en la medida que conozca lo divino, que en esa medida me salvo. Por eso se llama gnosticismo de conocimiento, gnosticismo soteriológico, la redención no por la pasión y muerte de Cristo, sino por el mayor conocimiento de lo divino. 5. Otra de las grandes herejías, pero la séptima es la más grande de este periodo. Dualismo gnóstico. En sentido cristológico, aparece allí donde Jesucristo es disuelto en 2 seres distintos, es decir, esta herejía afirma que en Jesús hay a la vez 2 seres distintos. Uno sería el hombre, Jesús, que desciende de José y María, y el otro sería el Cristo espiritual, que viene sobre el primero en el bautismo. Es decir, existe primero
el hombre, y luego desciende lo divino sobre este hombre ya en el bautismo, en otro momentito. Se trata de una herejía que ataca la unidad de lo divino y de lo humano, la unidad del hombre y del Hijo de Dios. Quien va a combatir esta herejía es Ireneo de León, con sus 3 frases lapidarias. Ahorita vemos cuál. Él fue el primer teólogo cristiano, aproximadamente años 202, 205 aproximadamente, su actividad fundamental, ¿verdad? Ofreció una fundamentación amplia de la unidad de Jesucristo, confesada claramente en el Nuevo Testamento. Ireneo siente especial preocupación por la unidad de la actuación divina, en la que interviene de manera decidida la palabra Logos, el Hijo eterno de Dios, desde toda la eternidad hasta el final de los tiempos, hasta el punto de representar esta unidad en sí mismo, el unigénito, el que está en todo momento con el género humano, está unido y mezclado con su criatura. El Hijo de Dios encarnado es uno y el mismo. Es uno y el mismo. Ese va a ser la primera expresión que va a ser uno y el mismo de Ireneo de León, que después va a servir para las reflexiones posteriores. En esta grandiosa visión, Cristo, que comprende Dios y hombre, cielo y tierra, tiempo y eternidad, en esa recapitulación, a pesar de que faltan los conceptos de naturaleza y persona, San Ireneo, además de la expresión uno y el mismo, que regala para la elaboración dogmática, contribuye también con una segunda idea. Entonces, primera idea, uno y el mismo. Le dije que eran 3 ideas. Uno y el mismo. Segunda idea, el intercambio o el trueque. Ustedes saben qué es el trueque. Hace tiempo que no existía dinero, pues se llevaba a cabo el trueque. Te doy mi gallina si me das tú, pues, tanta lana del borreguito. Ándale, pues. Entonces le daba la gallina y la lana al borreguito, peluqueaban al pobre borreguito ahí. Ahí está el trueque. Y así era el famoso trueque. Aplicado este intercambio, trueque en Jesús y en nosotros, se entiende que la palabra de Dios se hizo hombre para que el hombre, por la intervención de la palabra, se haga hijo de Dios. La palabra de Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, en pocas palabras. Porque, ¿cómo podríamos nosotros participar de la incorruptibilidad e inmortalidad si el eterno e inmortal no se hubiera convertido en lo que somos nosotros? Y ahí está precisamente el trueque o el intercambio. Y la tercera frase lapidaria de San Ireneo es: la gloria de Dios es el hombre viviente. Ya está, hay cantos al respecto y demás. La gloria de Dios es el hombre viviente. Ya nos estamos acercando a la séptima herejía, pero en tanto la sexta, el adopcionismo. Es la herejía que afirma que el hombre Jesús es adoptado como hijo de Dios en el bautismo o en la resurrección, rechazando al mismo tiempo la concepción virginal de Jesús, como lo hicieron los ebionitaitas. Esta postura se sirve de la fórmula de adopción: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. En este contexto puede decirse que la interpretación fundamentalista de las Escrituras hace perder la primitiva fe de los apóstoles. Ahí tienen ustedes eso. Se hace perder la primitiva fe de los apóstoles. Jesús es adoptado
y por tanto no es real y ontológicamente hijo de Dios, sino por repechaje, así como dicen. Pues bien, el adopcionismo pretende definir el ser de Jesús como el de aquel que por naturaleza es simple y puro hombre. En efecto, Jesús, siendo puro y simple hombre, fue adoptado como hijo de Dios porque se habría hecho merecedor de esta dignidad. Frente a esta concepción, la tradición cristiana católica sostiene que Jesús es el Hijo de Dios en forma real, ontológica, nunca por adopción. No es el Padre que adopta a Jesús, no, sino que es verdaderamente Hijo de Dios. Ahí lo tienen, que en forma real y ontológica. Chiquita María de Jesús, abogada, póngala aquí cerquita para que vean mi panza más de cerca. ¿No tienes el...? Ah, con razón. ¿Está el doctor? ¿No lo tienes? No se vaya a caer porque entonces sí. Ya, hay dos. Bueno, mientras no mueva la mesa con eso. Pasamos a la herejía principal. Arrianismo. Arrio. Esta herejía, que recibe su nombre del sacerdote alejandrino Arrio, muerto aproximadamente en el año 336, dividió la cristiandad de comienzos del siglo IV en partidos que se combatieron recíprocamente con violencia hasta nuestros días. Hay en nuestros días algunas sectas, movimientos religiosos que dicen Jesús no es Dios. De hecho, el arrianismo es un subordinacionismo. Afirma que el logo está sometido esencialmente a Dios. Así que era totalmente imposible que Cristo, el Logos encarnado, fuera realmente hijo de Dios con igualdad de ser. Sin negar la humanidad de Jesús, esta herejía niega de una u otra manera su divinidad. Jesús, hombre verdadero, pero no es Dios verdadero. A lo mucho esa es la terminología de ellos, es un cuasi Dios. Algo que está por debajito de la divinidad, algo que está por arriba de la divinidad. Arrianismo niega la divinidad de Jesús. El mérito de haber reconocido, alejado el peligro arriano, corresponde al gran Atanasio, obispo de Alejandría, 295-376. Atanasio fue el secretario al tiempo del Papa Silvestre I. Acuérdense del gatito y Piolín, entonces es el Papa Silvestre. Ya no voy a hacer comparaciones porque en una ocasión pregunté, a ver, ¿cómo se llama ese? Ah, es el Papa de Piolín. ¿Cómo que el Papa de Piolín? Ay, no. Puros lapsus brutus técnicos. Bien, al tiempo de Silvestre I, el secretario va a ser Atanasio. Empalmado con el principio del intercambio trueque introducido por Ireneo, no se cesó de afirmar de la divinidad de Jesús. Dios se hizo hombre para divinizarnos. Se reveló a sí mismo mediante un cuerpo, a fin de que pudiéramos reconocer al Padre invisible. Cargó con la desvergüenza de los hombres para que nosotros pudiéramos heredar la inmortalidad. En general, esta primera serie de las herejías ha encontrado un intento de respuesta de una o de otra manera a las 7 herejías en el primer concilio ecuménico, siendo la última, arrianismo, la principal a la que dio respuesta.
Ahí tenemos el primer concilio ecuménico de Nicea. Concilio de Jerusalén no es ecuménico, es así simple y sencillamente el primero local y demás, basta. Pero el primer concilio ecuménico es el primero de Nicea, año 325, que es principalmente contra el arrianismo. Como secretario del concilio de Nicea, Atanasio contribuyó decisivamente para que en dicho concilio se proclamase claramente una elaboración que le llaman, pues, la elaboración trinitaria, digamos el trinomio trinitario, y que procede así. Ya estaban totalmente divididos en el concilio de Nicea, los de derecha y los de izquierda. Los de derecha teníamos ahí precisamente aquellos que decían, Jesús es verdadero Dios. Los de la izquierda, Jesús no es Dios. Sí Dios, no Dios. Que sí, que no. Y cada quien que quería intervenir, pues ya era bloqueado. Ya estaba viciado en un círculo vicioso que no salían así. Pero gracias al silogismo trinitario que va a proponer San Atanasio, esto se va a ir superando. ¿Qué propone San Atanasio? Dice, a ver, antes de pelearnos, yo les propongo lo siguiente. A ver, ¿el Padre es Dios? No, pues sí, el Padre es Dios, nadie lo niega. Bueno, y ustedes que son intelectuales, expertos en la Sagrada Escritura, van ahora entonces a revisar todos los textos, más de 50 textos en forma explícita, donde se descubre la relación que hay entre Jesús y el Padre, Cristo y el Padre, el Hijo de Dios y el Padre. ¿Qué relación hay? Entonces ya se juntaron, después de algunos días, llegan a la conclusión del consubstancial, el famoso homoousios, ahí lo tienen, es en el griego homoousios, que significa consubstancialidad, que dice así, si el Padre es Dios y el Hijo es consubstancial de la misma naturaleza del Padre, ipso facto, el Hijo es Dios. Dogma, primer dogma solemne en la Iglesia sobre Cristo. Jesucristo es verdadero Dios. Y ahí lo tiene consubstancial, homoousios del Padre. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial, homoousios al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo, en la tierra, y por todos nosotros los hombres, por nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre y padeció y resucitó al tercer día. Atanasio luchó por el reconocimiento del concilio de Nicea. Lo que a él le interesaba era la salvación del ser humano. Solo si el Hijo era realmente Dios, un ser con el Padre, por consiguiente eterno, inmortal, podría rescatar al hombre de la corrupción. Ciertamente que era necesario confesar la consustancialidad del Hijo con el Padre, pero con tal confesión no se había solucionado todos los problemas cristológicos. Y aquí quedó sin aclarar cómo debía entenderse la unión entre Dios y hombre en Jesucristo. Las confrontaciones cristológicas decisivas todavía no habían tenido lugar en la Iglesia, aunque no tardarían en llegar. Muy bien. Con eso terminamos la primera serie. Si me da tiempo de empezar la segunda serie, ¿verdad?
10 minutitos todavía. La segunda serie tiene 6 herejías, siendo 2 las principales. La primera, marcionismo. Ya en una ocasión les dije, Marción, pregunté en X lugar, X examen, en determinado tiempo, ¿qué es el marcionismo? Pues es la herejía de creer en marcianos. No tiene que ver nada con marcianos. Marcionismo se debe al representante de Marción, que afirma por una parte que hay 2 principios mutuamente independientes. Uno es bueno y otro malo. Por otra, afirma también que el Dios del Antiguo Testamento es distinto, ajeno al Dios del Nuevo Testamento. Entonces, ahí está la primera herejía. No tiene que ver nada el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo. El Dios del Nuevo no tiene que ver nada con el Antiguo Testamento. Segunda herejía de este segundo bloque es los hálagos, el alogoísmo. No admiten en Dios un verbo. Rechaza el Apocalipsis, el Evangelio de San Juan, en cuanto que afirman que el verbo se hizo carne. Sabelianismo. Esta herejía también se conoce como el patripacionismo. Sabelio dice que en Dios hay una sola persona, el Padre. El Hijo no es sino otro nombre de la misma persona, del Padre. El nombre de Hijo se atribuye al Padre después de haber tomado carne en las entrañas de la Virgen. Es dentro también del modalismo. De verdad, el Padre fue el que nació, padeció, murió y resucitó. Esta herejía se llama patripacionismo. Y aquí viene la herejía más importante, apolinarismo. La casi olvidada herejía de Apolinar, amigo y compañero de lucha de Atanasio, tiene significación en cuanto que se pone en primer plano el problema de Dios-hombre. La expresión fue creada por Orígenes. Apolinar, muerto hacia el año 390, estaba de tal manera penetrado de la divinidad de Cristo que afirmó que el Logos había ocupado en Jesús el lugar del alma humana, onus. Se trata, en otras palabras, de la herejía que niega en Cristo la existencia de alma humana racional. Jesús no posee un alma humana racional. Igual que los docetistas, Jesús es apariencia como hombre. Jesús no es verdadero, no es hombre verdadero. Si el verbo hubiese tomado el alma humana, esto hubiera podido pecar porque su naturaleza es pecable. Pero las consecuencias de esta herejía son que en Cristo hay una sola naturaleza y una sola voluntad, a pesar de la divina, que Cristo redimió solo la carne humana, pero no el alma. Entonces se niega, en pocas palabras, la humanidad de Jesús. Es la segunda, la primera herejía más fuerte, y la segunda a la cual va a dar respuesta el concilio de Constantinopla, primero 381, va a ser el macedonianismo. Bueno, si el Hijo de Dios no es Dios, podemos decir lo mismo del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo no es Dios, niega la divinidad del Espíritu Santo. También se comparten los errores fundamentales con los semi-arrianos. Y por último, sexta herejía de este segundo bloque, semi-arrianismo. Siguen insistiendo, Jesús es semejante al Padre, pero no consubstancial al Padre, el semi-arrianismo. Se va a dar respuesta tanto al apolinarismo como al macedonianismo, el concilio de Constantinopla.
primer concilio de Constantinopla, año 381, contra Polinar y los macedonianistas. En este concilio se condenó el apolinarismo. El argumento principal fue una consideración soteriológica sobre la salvación, es decir, que el Logos debe salvar a todo el hombre con cuerpo y alma. Para ello era indispensable que la palabra eterna hubiera asumido un hombre completo. Aquí tenemos la figura de Gregorio Nacianceno, quien tuvo un papel muy importante en el mismo concilio. ¿Qué dice Gregorio Nacianceno? Lo que no es asumido no es sanado, pero lo que está unido con Dios, eso será también salvado. En realidad, estas frases no pasaban de ser una nueva formulación del conocido principio del trueque o el intercambio, pero la claridad de su formulación las hacía totalmente adecuadas para servir de norma a la ortodoxia. Es de hacer notar que el símbolo niceno-constantinopolitano cambia en relación con el anterior, el símbolo apostólico, en relación a lo que se refiere al Espíritu Santo. Por eso se dice así en este credo niceno-constantinopolitano: creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Así que ahí tienen ustedes la postura de ese concilio. Ya entraríamos para mañana, primero Dios, tercera sección y cuarta sección. Concluimos y ya los invitaría yo a traer todos sus apuntitos, porque voy a presentar así en forma general capítulo 3, capítulo 7, capítulo 8 y conclusión para terminar mañana. Mañana, primero Dios, es el último día de nuestro cursito de actualización cristológica. Todo lo tiene en plataforma. Si hay alguien que no puede abrir los dos archivos de apuntes, tal cual, apuntes de actualización cristológica 1, apuntes de actualización cristológica 2 y todos los PowerPoint y demás. No puse videos, los quité todos, pero ya después con el tiempo a lo mejor voy a añadir alguno. No así, recuerden que estos videos, está el link ahí en materiales sobre la materia, ahí pueden ver videos y encuentran mucho. Aquí el maestro Oscar nos va a repetir cuál es el trabajo por hacer. Terminando eso, pues ya. Bien, pues les recuerdo precisamente que su trabajo tiene que estar ya subido el domingo antes de las 23:59. Es una síntesis con una crítica personal. Tienen que investigar 10 sitios web sobre el tema y si no, bueno, pues dentro de lo que son las fuentes que les proporcionó también el padre Jaime a través de la nube, pueden estar investigando algunos aspectos de cristología. Y 10 cosas que les hayan llamado la atención, una conclusión personal, incluyendo la respuesta a la pregunta que aprendí en este curso. Entonces, estas evaluaciones se van a estar también, pues de alguna manera, realizando la calificación que la va a realizar el padre Jaime la próxima semana, y eso pues ya nos va a indicar que pues van a tener su constancia, con su derecho a constancia para enviárselas por correo electrónico. Cualquier aclaración desde el punto de vista tecnológico, también les recuerdo que voy a subir los videos que se están grabando todos los días. Se van a grabar
Más bien se van a subir al canal de YouTube, y para tener acceso a esos videos, pues les pediría de favor que se suscribieran a el canal de YouTube, que por ahí les dejé ya también el enlace. Muchas gracias y vamos a pasar a las preguntas. Si hay alguna preguntita. Bueno, primero está Marta Cecilia. Dice, para saber cuántos son los otros 25 dogmas, ¿dónde los puede encontrar? En el Denzinger. Aparte de tener la Biblia aquí en nuestro brazo derecho, en el brazo izquierdo debe de estar el Denzinger, en Quiridión, donde están todas las verdades de fe y todas las respuestas de los concilios e intervenciones del Vaticano sobre las herejías. Denzinger. Muy bien, Marta Cecilia también. Padre, ¿qué se propone contra el leviotanismo, el elquesaitanismo, sateísmo, y gnosticismo soteriológico? Bueno, las dos primeras herejías, que es ebionitaísmo, la concepción natural. Tanto la primera como la segunda herejía niegan. ¿En qué consiste la herejía en su esencia? Negar la intervención especial de Dios. Es decir, ¿es concebido cualquiera? No, momentito, no se concibe a cualquiera. Se concibe al Hijo de Dios, y en esta concepción especial interviene Dios. Negar la intervención especial de Dios en la concepción es la energía del ebionitaísmo. Helkizateísmo, nacimiento natural de Jesús. Quien dice, pues Jesús nace como cualquiera de nosotros. Pues no, disculpen. No nace cualquiera, nace el Hijo de Dios. Tanto la primera como la segunda herejía, ebionitaísmo, helkizateísmo, niegan la intervención especial de Dios en estos acontecimientos. Negar la intervención especial de Dios, en eso consiste. Y luego decía la tercera, que decía, una es el ebionitaísmo, sí, helkizateísmo y el gnosticismo soteriológico. Gnosticismo, gnosis, de conocimiento. No es Cristo que nos salva. Para nada tiene que ver Cristo que muere en la cruz y nos salva. No. Nosotros mismos, por nuestro conocimiento, nos salvamos con eso. ¿Listo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por parte de los presentes. ¿No? Así no. De rapidito el chiste. Por ahí dice Marta Cecilia, gracias por la explicación, pero ante eso, ¿qué se propone? ¿Dogmas? ¿Qué, perdón? Como que no le quedó claro a Marta Cecilia. Dice que gracias por la explicación, pero ante eso, ¿qué se propone? ¿Dogmas? Con los dogmas tenemos la capacidad de discernir qué es lo que está fijo y qué es lo que tiene todavía abierto la posibilidad de la investigación. Un dogma de fe en su contenido jamás se contrapone. Sí en su proposición, pero jamás en su contenido. Y entonces nos propone caminar en forma recta, ¿verdad? Pues hablando de caminar según la ley y demás, en el chistecito, pues dicen que había competencias chuscas, ¿verdad? A ver quién escupe más lejos, a ver quién es, el